Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora vamos ante tu trono de la gracia, pidiendo que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Ponemos todas las peticiones que se han expresado en tus manos, para que tú puedas, Señor, poner tu sello sobre ellas y que puedas traer la tranquilidad, la esperanza, el gozo que solamente puede ser encontrado en ti. Sé con todas nuestras familias, con todos los hogares aquí representados, que tu Espíritu Santo toque cada uno de los corazones para que ellos puedan exponerse a tu verdad, a tu amor, a tu misericordia. Guíanos en nuestro estudio, Señor, y que tú seas el que hables a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos. Amén. El Evangelio no ha de ser presentado como teoría, sin vida, sino como una fuerza viva para cambiar la vida. El Evangelio de nuestro Dios siempre tiene que ser presentado para poder conocer las bendiciones que nuestro Salvador quiere darnos. Tiene que ser algo vivo que estamos experimentando. Y cada vez que un servidor viene a compartir la palabra de Dios, es porque primero yo tengo que experimentarlo para así dar mi testimonio y poder hacer que la palabra de Dios tome un significado mucho mayor. Y yo solamente quiero compartir lo que el Señor compartió conmigo. En la mañana me desperté temprano y aún no sabía lo que el Señor quería que estudiásemos. Y al final del estudio que presentó, no tuve que solamente ir y agradecer a Dios por su dirección. Los invito a abrir la palabra de Dios en Oseas capítulo 4, versículo 1. Aquí se nos dice la palabra de Dios: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. La palabra de Dios nos declara que Jehová contiende ¿con quiénes? Con todos los moradores de la tierra. ¿Estamos ahí nosotros involucrados? Sí, porque somos moradores de la tierra. Y Él contiende porque dice que no hay verdad. ¿No hay verdad en quién? En los moradores de la tierra, pero específicamente ¿en quién? En yo, en mí. No hay misericordia. No hay conocimiento de Dios el Padre en la tierra. Y aquí la palabra que dice que Él contiende, en el hebreo la palabra es rib. Yo miro que hay unos que están buscando todavía Oseas, si quieren tomo el tiempo. Pero la palabra que habla acerca de que Él contiende, en el hebreo es la palabra rib, que significa más que solamente regañar, podríamos decirlo así. Se nos dice que es una reprimenda, una controversia, un pleito, una súplica, una contienda. Esta palabra rib
que significa contienda, viene de la palabra raíz en hebreo, que significa rob, que significa defender, demandar, litigar, reprender, sustentar, tratar. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice cuando el Señor dice que yo tengo contienda contra ti? El Señor no solamente nos está diciendo yo te reprendo, pero Él dice yo quiero entablar una comunicación contigo. Quiero litigar. ¿Me están siguiendo? Yo quiero entablar esa relación en que yo puedo comunicarte y tratar el asunto que demanda tu atención. Y el asunto que demanda tu atención es que no hay verdad, misericordia y conocimiento del Padre en tu vida. ¿Me están siguiendo? Eso es lo que significa que Dios tiene una contienda con nosotros. Él quiere que razonemos con Él y dice que Él nos levanta, nos sustenta para que nosotros le entendamos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque esto es primordial. Él quiere litigar. Él quiere entablar una comunicación con nosotros para que lleguemos a un acuerdo y a un conocimiento, para que Él nos sustenta, para que Él nos ayude y nos fortalezca. Esta es la raíz hebrea. Esta es la raíz hebrea de la palabra contender. Va más profundo de lo que a veces nosotros entendemos. Ahora, dice aquí que no hay verdad y misericordia en mí. Pero tampoco hay conocimiento del Padre. ¿Lo miraron ahí en Oseas? Hay tres cosas que el Señor dice: quiero conversar contigo. ¿Quién es el Padre? Vendría a ser la pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la misericordia? Si Él dice que no conocemos al Padre, no podremos tener la verdad. Porque el Padre es verdad, el Hijo es verdad. Y no podremos tener la misericordia. ¿Quién es el Padre? Si yo preguntase hoy día, ¿quién es el Padre? ¿Usted qué me respondería? ¿Quién es Yah? ¿Quién es Elohim? ¿Quién es Adonai? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es el Padre? ¿Usted qué me respondería? ¿Qué es Él para usted? Porque Él dice, yo tengo algo contra ti, que tú no conoces al Padre. He's so grandiose. Es un gran Dios. And sin has so affected our lives. Que el pecado ha afectado tanto nuestras vidas. He knows we're so bent Él sabe que nosotros estamos tan chuecos to know Him de conocerle a Él. that He has to take every measure possible Por eso Él toma todo momento posible so that our heart para que nuestro corazón will be healed. sea de Él. Miren lo que Yeshua, Cristo, dijo acerca del Padre. Miren lo que la palabra de Dios dice en Juan 20:17.
Y esta es la misma respuesta que deberíamos tener nosotros. Yeshua, Cristo, Jesús, le dijo, esto le estaba diciendo a las mujeres que fueron al sepulcro a buscarlo y no lo encontraron, y cuando lo miraron querían abrazarlo porque había resucitado. Y entonces el Mesías le dijo, no me toques porque aún no he subido ¿a quién? A mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo ¿a quién? A mi Padre y ¿a quién? Y a vuestro Padre. Primero, el Padre es ¿quién? El Padre del Hijo, pero también es Padre de ¿quién? De nosotros. Y sigue diciendo, a mi Dios, ¿y a qué? Y a vuestro Dios. ¿Qué es lo que declaró Yeshua, Cristo el Mesías? Que el Padre de Él es su Dios, así Él tiene que ser nuestro Padre y nuestro Dios. ¿Cómo es esto posible? La palabra de Dios, que nuestra mente finita no puede entender la mente infinita de nuestro Dios. Pero a través de la palabra, lo que se nos ha mostrado, podemos llegar al entendimiento de lo que Cristo, Yeshua, nos dice en este versículo. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Padre? El mismo que era al Hijo, debe de ser el mismo en nuestras vidas. ¿Cuál era el propósito de Cristo al venir a esta tierra? ¿Cuál era el propósito de Yeshua al venir a esta tierra? Representar al Padre. A veces decimos, vino a salvarnos, pero usted sabe que el único propósito que Cristo vino es lo que dice la palabra de Dios en Juan 1:18. Juan 1:18. Esto fue la consecuencia de que Él fue fiel al Padre y murió por nosotros. Pero en Juan capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios lo siguiente. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? A conocer. ¿Notaron ustedes? Como dice el hermano, Él lo tenía al Padre ¿en dónde? En su corazón y en su mente. Y dice que Él vino a mostrar al Padre, aún hasta la cruz, aún hasta la muerte, en su resurrección, en su vida, Él vino para mostrar a su Padre. Por eso dice en Oseas 4:1, dice, yo tengo contra ti que no conoces al Padre, no conoces la verdad y no tienes misericordia. Willing to separate themselves. Es de desear separarnos. For us. Es que Él fue hasta el punto de separarse del Padre por nosotros. ¿Notaron eso? Él fue hasta el punto de separarse de su Padre que estaba ¿en dónde? En su seno, en el corazón, a tal punto de morir, separarse del Padre para que nosotros tengamos vida eterna. That's exactly right.
Wow. Yeah. Qué grande amor se nos muestra a través del Hijo para mostrar al Padre en su vida. El plan del Padre, el plan de Dios, era que el hombre fuese creado para vivir eternamente. Pero nosotros conocemos que lo mismo que pasó el Hijo al separarse del Padre, hay algo en nuestras vidas que hace lo mismo y nos separa de nuestro Salvador. ¿Qué es lo que nos separa de Él? Isaías 59:2. Porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios. Antes del pecado había una comunión cara a cara con el Creador. Pero vino el pecado y se quebrantó esa relación que había en el huerto del Edén. Eso quiere decir que nosotros tenemos que deshacernos ¿de qué? Del pecado. ¿Y a qué vino el Mesías? Para mostrarnos a su Padre, para darnos la solución al pecado. Y ahorita lo vamos a ver más profundamente en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Génesis 1:26? El propósito de Dios para la raza humana fue crearlo a su imagen y semejanza. Noten lo que dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos. En Génesis capítulo 1, versículo 26, se nos dice que el propósito que tenía Dios para la raza humana era que la raza humana tenía que reflejar la imagen y semejanza ¿de quién? De su Creador, de Dios mismo. ¿Qué fue lo que hizo el Mesías? Reflejó la imagen y semejanza ¿de quién? De su Padre, a través de toda su vida. No quiero que perdamos esto, porque el Señor desea que nosotros, sus hijos, mostremos el carácter de Dios a todo el mundo. Miren cuál era el propósito original. El propósito original lo vemos en Lucas capítulo 3, versículo 38. Lucas 3, 38. Lucas 3:38. Y miren cuál es el propósito de Dios hacia nosotros. Hemos visto que Él desea que dejemos el pecado, que nosotros reflejemos su imagen y semejanza, su carácter. Pero el Señor nos llama en una forma peculiar, porque dice, acabamos de leer que Él es nuestro Padre y Él es ¿qué? Nuestro Dios. Y miren aquí el versículo 38, dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de ¿quién? De Dios. Él nos llama hijos de ¿quién? De Dios. A través de Adán en adelante, el propósito de Dios era que nosotros seamos llamados hijos de Dios. ¿Me están siguiendo?
¿Qué es lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1? Vamos a reafirmar este concepto. 1 John, chapter 3, verse 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Noten, el propósito del Padre, que es mi Padre, mi Dios, desea que abandonemos el pecado, que reflejemos su carácter y que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, reafirma esto que estamos hablando. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado, ¿quién? El Padre, para que seamos llamados hijos de ¿quién? De Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando usted conoce quién es su Padre, quién es su Dios, usted sabrá que es hijo de ¿quién? De Dios, del Padre. ¿Me están siguiendo? Si hay alguna pregunta, hágala, porque yo sé que estamos tocando algo que muy pocas veces se ha tocado. It's very deep. Esto es muy profundo. What helps is to understand the setting. Para entender cómo se va poniendo las cosas, Remember, this sin took place in heaven first. recuerde que el pecado tomó lugar en donde primera, en el cielo. So the Father and the Son came together El Padre y el Hijo vinieron, and made this plan. hicieron este plan, It involves us. que nos involucra a cada uno de nosotros. Plan of salvation. El plan de salvación. So that we can be redeemed because He knew Para que nosotros podamos ser redimidos, porque Él sabía that He had to have this whole plan que Él tenía todo este plan already in place listo y en su lugar before we were even created. antes de que nosotros aún fuésemos creados. So therefore, once the plan starts, Por eso, cuando el plan de salvación inició, God knew it was going to be very difficult Dios sabía que esto iba a ser algo difícil for us, para que nosotros, especially in these end days, especialmente en estos días, to understand what you're talking lo entendamos lo que estamos hablando. Por eso no quiero ir muy rápido, para poder ir entendiendo que nuestro Dios es el mismo Dios del Mesías, que es el mismo Padre del Mesías, y el Señor dice: yo tengo algo contra ti porque tú no me conoces y no conoces la verdad, que es el Hijo, y no tienes misericordia. Yo creo que aquí tenemos que hacer un gran ejemplo. Tenemos todos un padre terrenal, pero es nuestro verdadero Padre. Para conocerlo, sabemos que es el que está en el cielo. A veces nuestra mente no alcanza a captar esa manera de expresarlo. Lo vemos como muy lejano, muy separado, pero si nosotros ponemos a nuestro Padre, yo lo digo por mi persona, mi padre era muy duro conmigo, muy duro, o sea, una persona que no podías contradecir nada, ni podías, y yo veo cómo todas esas cosas, como que uno tiene que cambiar su manera de pensar. Así es. Si yo conozco a mi verdadero Padre Celestial, debo de respetarla mucho más, mucho más. ¿Por qué? Porque también mi Padre terrenal necesitaba mucho de mi Padre Celestial. Por eso mi Padre no conoció a Dios. Porque es tanto la separación entre el pecado y el ser humano, es muy, muy lejos. El pecado separa y eso hace un gran daño a nuestra mente. Por eso eso es un problema muy profundo, que hay que entender que tenemos un Padre Celestial, que es Y el un único, Dios, que es el creador de todo y quiere que nosotros regresemos a Él. Amén. Para mí eso es lo más importante, por eso nuestra mente no cansa a captar eso. ¿Por qué el enemigo ha querido destruir la imagen del Padre? Porque él sabe que si destruye la imagen del Padre, destruye la imagen
del Hijo. Porque nosotros conocemos al Padre por el Hijo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, 3. Lo que el Hijo vino a representar en esta tierra. ¿Lo tenemos? Hebreos, Hebrews 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es lo que el Hijo hizo cuando estuvo en la tierra. Mostró la gloria de su Padre y la imagen misma de su Dios. Como lo que leímos en Juan 20:17. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Es que si conocemos al Padre, conocemos al Hijo. Y si conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Usted sabe que usted no puede conocer al Hijo si el Padre no lo lleva a ese conocimiento. Por eso el enemigo quiere destruir esta verdad y ha tenido mucho éxito. Y los invito a orar nuevamente porque yo sé que estamos tocando cosas profundas y cruciales. Querido Padre, Señor, sigue hablando a nuestras vidas y abre nuestra mente para escucharte y entenderte. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Miren lo que dice Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Por eso hay una contienda que dice: yo tengo una contienda, tengo un debate, tengo una controversia contigo de que no conoces al Padre, no conoces la verdad y no tienes misericordia. Miren Juan capítulo 6 versículo 44 y vamos a leer el versículo 65 también. ¿Lo tenemos? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Para que usted tenga vida, el Padre lo lleva al Hijo. ¿Es claro o no es claro? Sí, hermano. Para mí no es claro. ¿Para usted no es claro? No, porque no se supone que el Padre a todos quiere llevar al Hijo. Claro. Entonces dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no lo, que es el que no quiere. ¿Cuál es la contienda que Dios tiene con nosotros? Que no le conocemos al Padre. Cuando usted no conoce al Padre, que es su Dios, entonces, ¿qué es lo que sucede en nosotros? Por eso el Padre Nuestro no está dirigido al Hijo. ¿Está dirigido a quién? Al Padre. Porque el Padre es el que mueve en nosotros el deseo de ir al Hijo, para que nosotros le conozcamos. Hoy día la gente ora por el Hijo, al nombre del Hijo o al nombre del Espíritu,
Pero hay muchos que ya no oran ni por el Padre, porque el Padre es el que nos lleva al Hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase ¿qué? Tu voluntad. No recibimos porque no sabemos pedir. Yo tengo algo contra ti, dice el Señor, que no me conoces. Si conociéramos que el Padre nos lleva al Hijo, le pediríamos al Padre que nos lleve al conocimiento del Hijo. Amen. Por eso dice aquí, ninguno puede venir a mí sin que usted conozca que el Padre es su Dios y que el Padre lo lleva al entendimiento, a mí. What a perfect plan. ¿Cuán perfecto es este plan? Mira el versículo 65. Mira el versículo 65. Lo vuelve a repetir para que lo entendamos. Dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Padre nuestro, guíame a tu verdad. Padre nuestro, dame el conocimiento. Padre nuestro, ¿por qué? Porque Él es mi Padre, mi Dios, así como lo era para el Mesías. Tal vez yo lo- I'm sorry, go ahead. tal vez yo lo estaba entendiendo mal porque dice que ninguno puede venir a mí a menos que yo piense que el Padre a todos busca. ¿No es así? Él, por eso dice, yo tengo algo contra ti, que no me conoces. Pues sí, pero no me suena como justo. Si el Padre decía no, no quiero que venga. La semana pasada estudiamos a profundidad este punto, porque dice que todos estamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. ¿Quién es el que da el llamado de despertar? ¿Ustedes recuerdan? En la parábola de las 10 vírgenes hay alguien que dice despiértate. ¿Quién es el que da ese llamado? El Padre. Eso lo estudiamos la semana pasada. El Padre es el que da el llamado porque estamos muertos sin conocimiento, sin pensamiento, sin razonamiento, y el Padre viene y da el aliento de vida y dice despiértate. Y miramos que ese despertar nos lleva al conocimiento del Hijo para que conozcamos su evangelio, su plan de salvación, y usted escoge recibir el plan de salvación o usted lo rechaza. Si usted lo escoge, tiene vida. Si usted lo rechaza, está muerto. Espiritualmente. No hay salvación alguna. Conforme a lo que está diciendo, hermano, allí en el versículo 45 de Juan 6, la última parte del versículo dice, aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. 45. La última parte. Dice, vamos a leer el 45 de Juan, capítulo 6, 45. No, Juan. Juan 6, 45. En el que donde estábamos. Escrito está en los profetas. Cuando dice escrito está en los profetas, ¿de qué está hablando? De su palabra, específicamente, ¿qué parte de la palabra? El Antiguo Testamento. ¿Ok? Dice, escrito está en los profetas, en el Antiguo Testamento. Todos enseñados por ¿quién? ¿Quién es el que nos enseña? El Padre.
Así que todo aquel que oyó, ¿a quién? Padre, Al Padre, y aprendió de Él, del Padre. viene a mí. ¿Quién es nuestro maestro? El Padre. Por eso el diablo quiere destruir la imagen del Padre. Sí, hermano. En el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, los escribas y los fariseos y muchas de las denominaciones que había en ese tiempo no pudieron conocer al Hijo, porque ellos le decían Padre al Padre Abraham, y el Padre Abraham lo mencionaba mucho, estando el Hijo de Dios con ellos, y les dijo él, como no conocen a mi Padre, tampoco me van a conocer a mí, tampoco a mí me conocen. Eso es lo que le ha funcionado al enemigo y es lo que está hoy en día con el mismo propósito Satanás, de desviarnos de la verdad y sigamos tradiciones de hombres. Yo les voy a recomendar que vuelvan a oír el estudio que tuvimos la semana pasada acerca del verdadero reavivamiento. Lo tuvimos a la entrada del sábado. El hermano John no lo escuchó, pero les recomiendo que vuelvan a oír ese estudio y después vuelvan a escuchar este estudio, porque el Padre nos va a enseñar lo que Él es y lo que el Hijo hace en nuestras vidas. Y ahorita vamos a ver una cosa más maravillosa e importante para nuestras vidas. ¿Cierto? Nonetheless, I get really excited about this now. Sin importar, yo me pongo me emociona esto. And the reason being Y la razón de esto es is because when it's done God's way, porque cuando se hace en la forma como Dios quiere, Satan can't touch it. Dios no puede tocarlo. This is where this plan is brilliant. Es por eso que este plan de Dios es maravilloso. Amén. It comes down to our choice, Viene hacia nuestra propia elección. free will. Es el libre albedrío, el cual Dios nos ha dado a nosotros. Hay que meditar estos versículos, apúntelos, vaya y estúdielos otra vez, y el Padre le va a enseñar el conocimiento de la verdad para que usted vaya a la verdad y conozca el Evangelio y el plan de salvación. El hermano yo tocó algo importante. Dice que tenemos el libre albedrío. Y el libre albedrío sirve para conocer al Padre y al Hijo o apartarnos del Padre y del Hijo. ¿Está claro? Pues el que quiere seguir la voluntad del Padre y del Hijo tiene que buscarlo y acercarse. Y los que no quieren, por eso él no puede quebrar el libre albedrío. Mire, si voy a ir tan drásticamente, fíjense lo que voy a decir. Si usted no conoce al Padre, está muerto. Si no conoce al Hijo y no conoce al Padre y conoce al Padre, está muerto. Espiritualmente estoy hablando. Porque el Hijo da a conocer al Padre, el Padre nos lleva al Hijo. Y como dice el hermano, Dios pone este plan delante de nosotros para que nos admiremos y nos emocionemos en querer saber más de nuestro Dios. ¿Cómo Dios soluciona este problema? Esa es la pregunta, porque tenemos que hacer que el Evangelio sea vivo, eficaz. Ahorita vamos a ver cómo Él lo soluciona, ¿cierto? And just thinking of the greatness of God, Pensando en la grandeza de nuestro Dios, if we choose not to serve Him, si nosotros escogemos no servirle, He's so
merciful. Él aún tiene mucha misericordia. After this life, we will be as if we never were. Después de esta vida será como que si nosotros nunca hubiéramos existido. Wow. ¿Por qué? Porque el muerto nada sabe. Cuán maravillosa misericordia y amor de nuestro Dios. How beautiful. Ahora, ¿cómo soluciona este problema? Hay una palabra: adoptados. Él nos adopta. Adoption. Miren ahí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15. Y vamos a ver, entender por qué esta verdad es de suma importancia que la entendamos para obtener la paz, la esperanza, el gozo y el éxito en esta vida. Romanos 8:15. Noten, esta es la solución que el Padre tiene para solucionar el problema del pecado. Romanos 8:15. No pierdan ahí Romanos, porque vamos a ver 3 textos ahí seguiditos. Dice la palabra de Dios: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Él nos ha dado el espíritu de ¿qué? De adopción. Él desea adoptarnos como sus hijos, volviendo al plan original de Dios. Noten ahí el versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que el Señor desea hacer en nosotros? Adoptarnos. Por eso nos da su Espíritu. Vamos a ver uno más. Romanos 9:4. ¿Qué son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas? Cuando nosotros somos adoptados, este versículo nos dice que entramos ¿en dónde? En su pacto, en su verdad, en sus promesas, en su obediencia. Ahora, el ser adoptados quiere decir que usted es dueño de todo lo que el Padre es dueño. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo creo que somos herederos. Somos herederos. Todo lo que el Padre tiene, que le ha dado a su Hijo, se nos ha dado a nosotros como herederos, hijos adoptados por Él. Todo está a nuestra disposición. Wow, gloria a Dios. Todo. Todo lo que el Padre tiene lo podemos reclamar. Ahora, Él nos escogió. Mire lo que dice Efesios 1, 3 al 5. Y aquí vamos a entrar en algo profundo y maravilloso que la palabra de Dios nos quiere decir. Y Señor, sigue hablando en nuestros corazones. Te lo pedimos. Amén. Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre, ¿de quién?
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda ¿qué? Bendición espiritual. ¿Quién es el que nos da las bendiciones espirituales? El Padre, ¿a través de quién? De su Hijo. En los lugares celestiales en Cristo, en Yeshua. Según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación de ¿qué? Del mundo. Ese es el plan de salvación. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es el propósito que el Padre y el Hijo tienen hacia nosotros? Es que dejemos el ¿qué? El pecado. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todas las bendiciones del cielo el Padre las da en su Hijo para que nosotros seamos victoriosos sobre el pecado. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se obtiene las bendiciones del Padre que se le dio al Hijo para dárnoslas a nosotros? ¿Cómo sucede esto? Miren Gálatas capítulo 4, versículo 5. How can this be possible that all the heavenly blessings the Father is willing to give to us through His Son, Jesus Christ, in order for us to have victory over sin? How? Look in Galatians chapter 4, verse 5. Miren lo que dice Gálatas 4, versículo 5. Y si quieren búsquenlo, porque vamos a ver otros dos textos para que lo miren ahí en su palabra. Dice Gálatas 4:5, dice lo siguiente: como el Señor, como el Padre nos da sus bendiciones a través de su Hijo, y como el Hijo nos la da a nosotros. ¿Estamos listos? Señor, sigue mostrando tu amor y misericordia a través de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Miren lo que dice Gálatas 4:5. Para que redimiese, para que salvase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cómo? Miren el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios, el Padre, envió a vuestros corazones el espíritu de ¿quién? De su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Más claro no se puede. ¿Qué dice el versículo 7? Así que ya no eres esclavo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, noten lo que dice aquí. Me tomó un tiempo y lo leí varias veces. ¿Heredero de qué? ¿Heredero de qué? De las promesas. No, ¿qué dice ahí? ¿Heredero de qué? Del Padre. Sí, pues claro. Por medio de Cristo. ¿Cuál es la herencia que está preparada para nosotros? ¿Cuál es la herencia? Ayúdenme. ¿Cuál es la herencia? No. ¿Cuál es la herencia que nos está diciendo aquí? Que a través de su Hijo recibimos la herencia ¿de quién? What is our heritage? What is the... El espíritu de su Hijo. De ser adoptados y tener la salvación. De ser adoptados y tener la salvación. A través del espíritu del Hijo somos adoptados. ¿Ok?
through the Holy Spirit, the Holy Spirit of the Son, we are adopted as sons and daughters of God. Ok. Noten. Ya eres adoptado. Dice, ya no estás en pecado. You're being adopted. You are not in sin no more. You are not a slave no more. But you are son. And he repeats himself, yes, and son. Note lo que dice, ya no estás en el pecado, sino hijo. Y sí, hijo. Ahora te llama ¿qué? Hijo. ¿A través de qué? Del espíritu del hijo. Noten, porque entonces te hace ¿qué? Heredero de quién. ¿Quién es el Padre? Tu Padre, mi Dios. ¿Cuál es la herencia del cielo? El Padre, el conocimiento del Padre, que nos lleva al Hijo. Y el Hijo nos lleva ¿a quién? Al Padre. ¿Lo estamos entendiendo? ¿O quiere que tome un poquito más de tiempo para explicarlo? ¿Qué es lo que vamos a heredar nosotros? Lo que el Padre y el Hijo tienen. Y vamos a heredar, dice aquí específicamente, vamos a heredar al Padre. ¿Por qué? Porque no podemos ir al Hijo sin el Padre. Y no podemos ir al Padre sin el Hijo. ¿Y qué es lo que pone en nuestros corazones? ¿El espíritu de quién? De su Hijo. ¿Dónde encontramos un segundo testigo que reafirma esto que estamos viendo hoy en día? O en este momento. Noten lo que dice Juan 14 del 15 al 20. Juan 14 del 15 al 20. And yes, brother, you want to say something? Yes, maybe it'd be good before we leave this. Yes. Because what this speaks to me, Lo que está hablando esto a mí, we have a real issue of trust nosotros tenemos un problema de confianza that the Creator is trying to relate to us. que el Creador está queriendo darnos, enseñarnos. So therefore we have three issues. We have the heart, Por eso tenemos tres problemas, que es el corazón, adoption, la adopción and then that trust. y la confianza. And what brings it together in my mind and heart, Y lo que viene a traer todo esto, unificarlo en mi corazón, he speaks of the heart crying out, es de que el corazón está llorando, clamando, and the adoption y que la adopción in a physical sense. en una forma física, Whenever there's a child that's adopted, cuando hay un niño que es adoptado por alguien, it takes a period of time lleva un periodo de tiempo for that child para que ese niño to adjust. pueda ajustarse. So here we are coming Ahora- out of sin. Ahora estamos nosotros aquí saliendo del pecado, We're being adopted. hemos sido adoptados We're trying to get used to the fact that God is giving His heart to us. y nos estamos acostumbrando a que Dios nos ha dado de su corazón y su confianza. And that period of time that it takes for us to believe that we're truly have a parent now. En ese periodo que nos toma en creer y entender que tenemos un Padre That loves us so much que nos ama grandemente, that he not only will, but he died for us que no solamente Él, sino que Él murió, que Él mandó a su Hijo a morir, so that we can believe that he'll take us and hold us y que para que nosotros confiemos de que Él nos está agarrando, nos está abrazando and take us away from this life y nos quiere tomar de esta vida de pecado that we've been exposed to. que hemos sido expuestos por cerca de 6,000 años. That's why you witness the emotion. Por eso ustedes pueden ser testigos de la emoción que yo tengo. I have to believe
Yo tengo que creer that He's adopted me. que Él está adoptándome a mí. Just like a physical child. Así como un niño físicamente está siendo adoptado y está pasando por el proceso. Él tiene que creer de que ahora tiene una casa, un hogar, una cama. La única diferencia es que todo lo que nosotros vamos a tener va a ser por toda la eternidad. ¿Lo creen? ¿Lo creemos? Estoy yendo en ese proceso. Y por eso trae mucha emoción. Hermanos, la pluma inspirada dice que vamos a tener que dejar de desaprender lo que hemos aprendido para aprender el plan de salvación. Lo que el Señor nos quiere mostrar. We have to give up what we have learned before in order to learn the truth of God that is in the Word of God. Amen. Tenemos que abandonar las cosas que no son de la palabra de Dios para entender el amor y la misericordia de nuestro Dios, su plan de salvación. Miren lo que dice Juan 14, versículo del 15 al 20. Noten lo que la palabra de Dios dice, confirmando que el Padre envió el Espíritu del Hijo para que nosotros seamos herederos del Padre, de sus promesas y de sus bendiciones. Noten lo que dice: si me amáis, guardad ¿qué cosa? Mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para qué? Para siempre. Noten, el Hijo le pide al Padre para que el Padre mande al Espíritu ¿de quién? Del Hijo, el Consolador. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero el Cristo le dijo a sus discípulos: pero vosotros ¿qué? Le conocéis porque mora con vosotros. ¿Quién es el que estaba morando con los discípulos? Cristo, Yeshua. Y sigue diciendo: y estará ¿en dónde? En vosotros. Verse 18. Versículo 18. No os dejaré, vendré. ¿Quién es el que está hablando? Vendré a vosotros. ¿Cómo vino Él a nosotros conforme a Gálatas 4, 5, 6? A través de su Espíritu que es mandado por el Padre. How He can come to us. How He will be with us. How will we not be orphans? When the Father sent the Spirit of the Son to be in us. Noten el versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros como creéis que yo estoy en mi Padre, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros ¿en dónde? En mí. ¿Y yo qué? En vosotros. ¿Cómo está Cristo en nosotros? A través de su Espíritu. Por eso dice Gálatas 4, 5 al 7, dice: Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Y su herencia es el conocimiento del Padre. Por eso Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien tú has enviado. Y el 15 Gloria a Dios. El 15 empieza: si me amáis.
Guardad mis, o sea, es una promesa, es una. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Colosenses 1:27? Cristo, en la parte de lo amarillo. Cristo en vosotros, ¿qué cosa? La esperanza de gloria. Cristo mora en nosotros a través de ¿qué? De su Espíritu. Segunda de Corintios 5:17 dice, el que está en él, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son ¿qué? Hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. El propósito de Dios es que vivamos junto a la naturaleza del Padre y del Hijo a través del Espíritu del Hijo. Miren Romanos 8:1. We need him in us because we know we've been told the world hates us. Nosotros necesitamos conocer esto porque se nos dice que el mundo nos odia por esto. You ever been hated for your whole life? ¿Usted ha sentido algo que de alguien que lo odie toda su vida? We need help. Nosotros necesitamos ayuda. Y la ayuda la está brindando aquí ¿quién? Aquí se nos está mostrando la ayuda. Miren Romanos 8:1. Miren lo que dice. Ahora, Romans 8:1. Hermanos, yo sé que esto es algo que el Señor nos está mostrando en su palabra. Y yo los insto a que estudien los apuntes o vayan nuevamente a escuchar el sermón en el internet. O el tema, el estudio que estamos teniendo. Miren lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Yeshua, Jesús, lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir este texto? Que nosotros tenemos que vivir conforme a la naturaleza de ¿quién? De Cristo, de su Padre. Tenemos que vivir conforme a su naturaleza. Miren lo que dice en segunda de Pedro. This is good because condemnation could be talked about. When you first started out. Esto es hermoso porque No controversy. It could be no controversy. Porque como iniciamos es de que Dios tiene una controversia. Esto nos está enseñando que no va a haber controversia. Just what you started out to talk about. Como lo empezamos a estudiar en esta mañana. Miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Este es el propósito de Dios para nosotros. La esperanza de gloria, Cristo en nosotros. Dios nos ha dado el Espíritu de su Hijo para que seamos herederos del Padre y de su reino. Note lo que dice. ¿Lo tenemos? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, que nos llamó por su gloria, por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, verse 4. Por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de ¿qué cosa? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
¿cómo somos participantes de la naturaleza divina? A través de las promesas que nos han sido. A través de las promesas, a través del conocimiento, pero ¿cómo el Padre hace posible esto? A través de su Espíritu del Hijo del Espíritu. ¿Qué es lo que dice Gálatas 4, 5 al 7? A través del Espíritu del Hijo que mora ¿en dónde? En nosotros. Partakers of the divine nature. Seremos participantes de la naturaleza divina. Y dice que aquí nos da el poder, la victoria sobre todo pecado. Once again, from him, all. Nuevamente, viene de Él todo. First, last, and everything. ¿Quién es el que nos da, quién es el que tiene el poder completo? El Padre. El poder se le dio ¿a quién? Al Hijo. ¿Quién es el que tiene la autoridad completa? El Padre. ¿Quién es el que tiene la paz completa? El Padre. Y todo eso dice que se lo dio ¿a quién? Al Hijo, para dárnoslo a nosotros, para que tengamos la certeza de que hemos sido adoptados como hijos e hijas de Dios y tengamos la victoria sobre todo pecado. Y aquí Yeah, go ahead. aquí explica muy bien para que seamos partícipes de esa naturaleza, porque nuestra naturaleza ahora no está muy lejos de ser divina, porque dice añadiendo a nuestra fe virtud, a la virtud al conocimiento, dominio propio, amor, y eso es el número 7 completo. Y todo eso proviene ¿de quién? Del Padre, que se lo dio al Hijo y se nos ha dado a través ¿de qué? Del Espíritu del Hijo. Amen. Wow. Podemos ver que es como estamos en la vida terrenal, que los padres tienen sus teneres y empiezan a darle a sus hijos esos teneres que ellos tienen. El padre lo que hace, darle a su hijo, y el hijo está con nosotros. Ahora, ¿qué es el Padre? ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:8? Dios es ¿qué? Amor. ¿Qué tipo de vida tuvo el Hijo? ¿Y qué tenemos que tener? ¿Qué dice Juan 15:10? Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis ¿en qué? En mi amor, así como yo guardé los mandamientos de mi Padre y permanecí ¿en quién? En su amor. Perfect plan. Un perfecto plan de salvación. En Juan capítulo 15 dice, Él es la vid. Él es... ¿Sí sabes cuál es la vid? ¿Cómo se dice la vid en inglés? He is the vine. Nosotros somos la vid. Perdón, Él es la vid y nosotros ¿qué? Los pámpanos. Sin Él estar en nosotros, ¿qué sucede? Nada. No podemos llevar ¿qué? Frutos. Aquí está mostrando Gálatas 5. Exactamente, ahí lo está mostrando lo que acabamos de ver en Gálatas 5, en el versículo Gálatas 4, 5 al 7 y Gálatas 5 también. ¿Por qué? Porque menciona que los frutos de la naturaleza divina. Porque eso en Gálatas dice, estos son los frutos de la naturaleza divina. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ante estas cosas no hay ¿qué? No hay ley. Y aquí está diciendo que tenemos que añadirle a toda cosa, no quedarnos estancados. No podemos estancar. Ahora, ¿cómo le agregamos todo esto a nuestras vidas? A través del conocimiento del Padre, que dio todo a su Hijo,
para que nosotros seamos llenos del Espíritu del Hijo, del Espíritu Santo, para que nosotros seamos un reflejo vivo de su carácter, mostrando la victoria que el Padre nos da a través de su Hijo. No hay otra forma. To be in harmony with his righteousness and his law. Estar en armonía con su justicia y su amor. Por eso Él dice que Él, cuando ascendió al cielo, Cristo ascendió como nuestro hermano mayor, para mostrarnos que así como su vida, así como el poder que Él tuvo de su Padre, también nosotros podemos participar de ese poder inmensurable que Él tuvo, para que nosotros también lo tengamos. Porque todo lo del Padre, ¿quién lo hereda? No, ¿quién lo hereda? Nosotros. Todo lo del Padre se le dio al Hijo. Nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso, adoptados, y heredamos lo mismo. Noten, lo mismo que el Padre le dio al Hijo, nosotros también lo heredamos. Entonces lo que el enemigo nos quiere robar, la herencia. Nos quiere robar la herencia del conocimiento ¿de quién? Del Padre. Por eso dice: yo tengo una controversia contigo, que no conoces al Padre. ¿Y qué dijo Cristo? Si no conocen al Padre, no me conocen a mí. Si no me conocen a mí, ustedes no pueden conocer al Padre. Qué maravillosa herencia el Señor tiene para nosotros. La naturaleza divina. La naturaleza divina. Hermanos, el plan de salvación está expuesto para que seamos victoriosos. Los insto a que vuelvan a estudiar sus apuntes, a que si tienen que escuchar este estudio, vuélvanlo a escucharlo. Escuchen el de la semana pasada, que va en conjunto con esto, del verdadero reavivamiento, que solamente viene del Padre, para que seamos despiertos al conocimiento del plan de salvación que está expuesto delante de nosotros. Hermanos, la victoria está ganada. Amen. Tenemos al Padre, al Hijo y el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo, haciéndonos herederos de las cosas celestiales para tener victoria sobre todo pecado y toda tentación. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta maravillosa verdad que el Señor nos muestra en su palabra. Nos arrodillamos, oramos. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por ese maravilloso plan de salvación. Gracias, Señor, por adoptarnos, por darnos tu herencia. Señor, lo mismo que tú le diste a tu Hijo, tú deseas dárnoslo a nosotros. Hoy día clamamos esa herencia para tener victoria, para ser un reflejo vivo de tu carácter, para que tengamos el poder para predicar tu palabra, para que otros puedan escuchar, para que otros puedan venir al conocimiento de tu verdad. Gracias, oh Dios,
por hacernos hijos tuyos. Señor, llévanos a la verdad, a tu Hijo, y que la esperanza de gloria que tengamos sea tener a tu Hijo en nuestro corazón. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Síguenos dirigiéndonos en el conocimiento de este maravilloso plan de salvación, para que confiadamente solamente nos apoyemos en ti, para ser participantes de tu naturaleza divina, Señor. Gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.